Martín es de Buenos Aires, vive en Padua, performer y artista multidisciplinario, es licenciado en Artes Visuales de la UNA. Bueno, participó, como vimos también en el video, en un montón de salones nacionales, internacionales, ferias de arte, muestras de universidades, espacios públicos, sindicatos, galerías, centros culturales, bueno, un montón de obra y un montón de vidriera, ¿no? Así que, o sea, me parece que eso está buenísimo, porque no suele pasar. Hay muchos artistas que no pueden mostrar tanto, ¿no? Y bueno, ha ganado varias distinciones y premios, y hoy también trabaja como docente de artes visuales. El artista que eligió Martín para comentar hoy, Alberto Greco, no sé si lo conocen, fue un artista argentino. Nació en Buenos Aires en el 31 y se suicidó en Barcelona en el 65 por una sobredosis de barbitúricos, o sea que tuvo una vida muy corta, pero bueno, tuvo una enorme incidencia en lo que fue el quiebre, ¿no? De ese momento de salir de lo formal, de lo institucional, ¿no? Martín, si querés aportar en Sí, estas apreciaciones. yo considero como el que abrió la performance en Argentina, fue como el iniciador, a través de sus bigoditos y también de su vida, que fue una obra performática. De hecho, vos hablabas del suicidio de Greco y es una performance. O sea, antes de morir, estando agonizando, se escribe en su cuerpo, en su mano, fin. Y se lo encuentra así. Es llevado a un hospital y a los 2 días muere. Siempre Claro, fue rompiendo límites todo el tiempo, y ese romper límites es lo que le da la iniciación a la performance en Argentina. exacto. Bueno, entre el 47 y el 48 va a talleres, o sea, él es como que buscaba, ¿no? Buscaba por dónde. En el 50 publica Fiesta, que era un libro de poesía. Y a partir del 54 empieza a viajar, sobre todo por Europa. Y bueno, consigue una beca del gobierno francés y se instala en París. Expone por primera vez en la galería de la Rue de París y bueno, es como en ese momento, digamos, que empieza formalmente en su trabajo como artista, ¿no? Bueno, en el 56 vuelve a Argentina, pinta un mural en la Facultad de Derecho, expone en la Galería Antígona, como, bueno, va desarrollando su trabajo como artista, en principio desde pinturas y dibujos. Ahora vamos a ir viendo. Al año siguiente va a Brasil, expone ahí en el Museo Contemporáneo y se entusiasma mucho con el arte de allá y organiza una muestra titulada Artista de San Pablo, donde quiere ya empezar con esta idea del movimiento de arte informalista. Después de intervenir en la fundación del informalismo argentino en el 59 con Mario Pucciarelli, Wells y Luis Felipe Noé y otros, se aleja de la pintura y empieza a trabajar en arte conceptual. También realizaba pinturas de rostros, retratos, usaba óleos, témperas, los vendía en vernisalles y en muestras para ir sobreviviendo. Bueno, acá empieza con el tema del tachismo, lo que llamó el tachismo, ¿no? Como de estas figuras pictóricas abstractas, ¿no? Que hacía arrojando cosas. En esta conferencia performática que hizo en el Museo de Arte Moderno de San Pablo en el 58, empieza a desarrollar este tema y dice que, él mismo dice que utilizó el espacio para hacer lanzamientos de huevos y después, algunos minutos, comenzó a decir y hacer tonterías como tirar papeles hacia arriba y todos lo aplaudían. Ahorita se puede ver que hay una acción o sea, ahí mezcla lo que es la pintura con la acción. Ya comienza de a poquito a meterle acción. Tal cual. Bueno. Ahí, bueno, empieza
ya les comenté, lo del movimiento informalista, para acabar directamente con toda la forma social, ¿no? No usaba soportes convencionales, trabajaba en chapas, maderas, lo que encontrara. Usaba café, vino, pasta de dientes, hasta su propia orina. También utilizaba algunos como mismo el informalismo lo lleva al límite, ¿no? También, o sea, dentro del informalismo utiliza todo lo que está a su alcance. De hecho, la orina, realiza todos los experimentos que hay, porque siempre iba como más allá. Claro. Y bueno, y los óleos, si los usaba, los dejaba a la intemperie para que sigan o sea, como que la naturaleza siga pintando su cuadro, ¿no? En el 60 y 61 hizo esta exposición rodante con este camioncito que se llamaba Exposiciones Rodantes de Arte Argentino. Iban en este camión, seguido por la General Motors, y era una exposición con fines educativos, y recorrían todo el sur por acá, con artistas de la capital, y bueno, dialogaban con los pobladores, etc. Sí, de Cuando vuelve a Buenos Aires... Me parece interesante la exposición rodante porque él lo que establece es romper con la institución. Él le dice, el arte ya no está más en los salones, en el museo, el arte está en la gente. Si queremos hacer un arte popular, tenemos que ir a la calle. El arte ya no está más ahí adentro de una privatización o de un consumo mercantil del arte. Es estar con los pobladores. Entonces me parece que acá también tiene un nexo, un hilo muy conductor con el Bigodito, porque ya empieza a decir, no, las galerías son un sistema de exclusión, no consideran a la gente, realmente está el arte es en la gente, en lo vivo que aparece en la calle. Exacto. Dijo que la pintura terminó su ciclo con el cuadro de azul de Klein, no sé si lo recuerdan, ese que pinta a las personas y con azul y las apoya contra la pared y queda el cuadro, ¿no? Creo en la forma de lo informe, creo en la pintura vital, en la pintura grito, como una gran aventura de la que podemos salir muertos o heridos, pero jamás intactos. Acá parece como una especie de adelanto a cómo va a terminar su vida, ¿no? Su obra póstuma. Bueno, el contexto también es importante, ¿no? Porque es periodo de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Él estaba por Europa, estaba como todo en reconstrucción. Los medios de comunicación masivos y la tele también como nuevos dispositivos en los hogares. Entonces, como que todo este contexto le generó también esa lectura crítica. Las monjas, del 61, integrada por 106 obras de concepción informalista y aspectos neofigurativos. En Monja asesinada, el hábito religioso era una camisa sucia, sujeta con clavos a un bastidor de madera, por ejemplo. Sí, que ahí un poco se enojan los informalistas porque dicen, bueno, tiene una parte informalista y otra neofigurativa, porque si traes una camisa, deja de ser informalista. Entonces, es como que él ahí también rompe un poco con el informalismo. Al hacer una mezcla de informalismo y llevar directamente el objeto que vos lo podías reconocer como camisa. Ajá, tal cual. Bueno, seguimos con unos dibujos sobre papel. Según Muñoz, la mayoría de los dibujos los tenía junto al teléfono, en una mesa, así como, y también informalmente distribuidos por la casa, y apuntaba cosas, teléfonos, a veces dibujaba. Él mismo decía, mira, este es el teléfono de no sé quién, como que los dibujos eran parte mostraban su vida, digamos. Lo que pasaba alrededor de él. Bueno, acá vamos ya a empezar con lo que es más acción en la calle directamente. En el 61 realiza su primera pegatina de carteles de estilo publicitario
que decían: Alberto Greco, qué grande sos. Y también decían: Alberto Greco, el pintor informalista más importante de América. O sea, él ya se decretaba a él mismo Sí. su propia fama y Claro, y ahí como es que me parece también interesante. El sistema del arte es un sistema de exclusión y necesitas de la autenticidad del institucional o de ciertos factores de poder que articulan en las artes visuales. Greco va más allá, dice: yo no necesito de ustedes. Acá si yo me considero que soy el más grande, soy el más grande. O sea, hace una ruptura del poder en las artes visuales y se coloca a él sin la necesidad de que haya un otro que lo identifique. Me parece que esto es totalmente revolucionario en el arte. Hoy en día lo vivimos, donde necesitamos que el otro te dé espacio para generar o mostrar algo. A él no le importa, él va y dice: yo me considero a mí mismo y con eso basta. Tal cual. Sí, es de una ruptura total en esa época. Ahora ya es como, bueno, un poco más común, ¿no? Digo. De hecho utiliza, de la marchita peronista. Perón, Perón, qué grande sos, y él pone: Greco, qué grande sos. Utiliza un dicho popular y lo mete en las artes visuales. Exacto. Bueno, pasamos a 30 ratas de la nueva generación. Acá en palabras de él, que le escribió en una carta a Lila Mora en el 62, nos cuenta un poco de qué se trata. Minutos antes de la inauguración aparecí con las ratas, o sea, con 30 ratas. Germaine se indignó diciendo que durante la guerra ella y su hija no podían dormir por las ratas que golpeaban la puerta desde afuera para entrar. En cierto momento en que la mujer del embajador admiraba el arte vivo, una parejita se estaba comportando como tal. Una parejita de ratas, ¿no? Otra daba luz, 2 o 4 devoraban, el resto dormía. Pensé en todo menos en el agua. Las pobres estaban sedientas y yo les tiraba agua desde arriba. El dueño de la galería, que es chic y bien situado, estaba indignado. Al día siguiente, el dueño, con cara de muerto, me exigió que me llevara el arte vivo porque daba mal olor, lo que es cierto. Al final logramos llevar todo a mi hotel, pero se rompió el vidrio y los ratones escaparon. En fin, las ratas vivieron conmigo hasta ayer, que las vendí, dentro de una valija en mi ropero. Ahí se escribe la historia. Yo les elegía panes de formas maravillosas y las ratas les creaban laberintos fabulosos. Trabajaban para comer. Bueno, esta exposición fue en febrero del 62, organizada por Germaine Derbeck. Se llamaba Curatela Manes y 30 argentinos de la nueva generación, en la Galería Creux Messin de París. Para él... ¿Cómo? Que siempre un transgresor estaba transgrediendo cualquier norma. Se lo esperaba que viniera con la obra informalista y él iba con lo que se le ocurría. Y a cuestionar eso, a cuestionar lo que era el sistema artístico y que era considerado lo importante en las artes, desde lo formal hasta lo discursivo. Claro, y burlándose, o sea, la exposición eran 30 argentinos de la nueva generación y él lleva 30 ratas. 30 ratas, porque en realidad estuvo considerado 30 ratas. Él claro, ahí ironiza con eso, es muy interesante. De hecho, muestra esto que es echado. O sea, ¿hasta dónde existe la libertad de las artes si en realidad sos echado por llevar algo que va en contraindicaciones de lo establecido por la norma? Bueno, seguimos por la línea de tiempo. También él armaba unos collages cuando ya estaba en Madrid a partir del 63. Mixtura de pintura, escritura, tachadura, huella, collage, marcas del entorno y de su realidad, ¿no? Saura dice: cada obra de Greco es en sí misma un fragmento de vida, pero es también parte de un todo inconcluso, proliferante y generoso, y como la vida misma, un lugar de encuentros y experiencias, un poblado espacio en que el arte se reúne azarosos acontecimientos, lúcidas afirmaciones, dramáticas situaciones y alzamientos bienaventurados. Bueno, estos son los collages, una muestra de collage. Vamos ya al vivodito. Acá hay también una frase de él. Ya en París había hecho amistad con los artistas de la revista KWI
Bertolo Castro, Voz y Cristo. En agosto del 62 realiza una serie, ya empieza con la serie de Vivodito por las calles de París para un número de la revista. Consistía en firmar personas y casas de antigüedades. Ese día Bertolo toma el primer registro fotográfico de este Vivodito, en el cual Greco cierra en un círculo de tiza a su amigo Heredia y sostiene un cartel donde se lee Primera Exposición de Arte Vivo de Greco. Él dice: el arte vivodito es contacto directo, debe suceder en la calle misma. Gente, multitudes, rumores, situaciones. Bueno, hay un primer manifiesto del vivodito. Vivodito es señalar con el dedo, ¿no? Sí, señalar. Bien. Señalando, eso ya es la obra, o sea, que lo pone al artista en una posición de que con solo la idea ya es una obra. Rompe con todo en eso. Si bien Duchamp es el que pone al objeto, al vigitorio, sí. Lo que hace realmente como revolucionario Greco es poner al sujeto de la calle, al sujeto a que transita. Ese es el verdadero protagonista del arte. Y lo señalo yo, que soy artista. Bueno, armó un primer manifiesto en julio del 62 en Génova, en italiano, y lo imprimió como afichecitos de este afichecito rosa de la esquina de propaganda y pegó por las calles de la ciudad. Un texto claro y directo de lo que significa el arte vivodito. El arte es la aventura de lo real, dice. El artista enseñará a ver no con el cuadro, sino con el dedo. Enseñará a ver nuevamente aquello que sucede en la calle. El arte vivo busca el objeto, pero al objeto encontrado lo deja en su lugar. No lo transforma, no lo mejora, no lo lleva a la galería de arte. El arte vivo es contemplación y comunicación directa. Quiere terminar con la premeditación, que significa galería y muestra. Debemos mantenernos en contacto directo con los elementos vivos de nuestra realidad. Movimiento, tiempo, gente, conservaciones, olores, rumores, lugares y situaciones. Movimiento dicto. Rompe bien con la lógica mercantil, o sea, vos no lo podés consumir al arte, vos no te podés apropiar de esto. O sea, en realidad le pertenece a todos. Al estar en la calle, pertenece a todos. En eso genera ahí una ruptura de lo que tiene que ver el consumo del arte, ¿no? Lo mercantil, el objeto que solamente puede apropiárselo la gente que tiene dinero o acceso a esos niveles. Él pone no, el arte está afuera. Nadie lo puede consumir, nadie lo puede comprar, entonces equipara, somos todos iguales. Bueno, después como que arma un segundo manifiesto al año siguiente en Madrid, y donde profundiza todas estas ideas. Y le agrega: de esta manera se explica por qué en los últimos años el arte plástico recurrió de una manera consciente a jerarquizar el azar. Una obra tiene sentido mientras se la hace como aventura total, sin saber lo que va a suceder. Una vez concluida ya no importa, se ha convertido en un cadáver. Bueno, acá está el manifiesto, también lleno de tachones, dibujitos. Bien. Bueno, como ya habíamos dicho, él empezó haciendo estos círculos de tiza en torno a gente que pasaba, a cosas que encontraba o a lugares. Después firmaba con su nombre. Y después el círculo de tiza iba desapareciendo naturalmente según la gente que transitaba, etc. Luego se va a un pueblito. Con esa tiza lo que muestra es lo efímero, o sea, se diluye y listo. O sea, es efímero, el arte es efímero. Y en eso efímero nadie lo puede adquirir. En el 63 también, y se instala ahí. Típico pueblo de Castilla, como que, bueno, no, o sea, no es que él dejó de hacer obra, al contrario, ¿no? En cartas que le escribía a Estrada, cuenta el entusiasmo de estar en un lugar para él repleto de recursos para el arte vivo, libre de modas y modalismo. Y ahí empieza con el gran rollo manifiesto, que es una crónica de acontecimientos que va poniendo en el papel, en un gran rollo de papel, con papel higiénico creo que era, ¿no? Sí,
Pone chismes, cartas, anécdotas, historias de la gente de por ahí. La misma gente podía escribir en el rollo, crónicas, canciones. 200 metros de papel de lo que podemos llamar su impulso primero. No, ahí el espectador ingresa como parte de la obra. Deja de tener una actitud pasiva de contemplación para pasar a ser un actor principal en esa acción. Bien. Bueno, esta obra él también dice que fue un espectáculo vivodito, la obra Cristo 63. El público puede intervenir cuando se le dé la gana y contar una historia. Si es la suya, mucho mejor. Tratando de que no sean actores profesionales ni tampoco vocacionales. Tenemos que escribir el texto. Lo que no sabíamos es que el texto no se debía escribir, ni lo escribiríamos nunca. Nunca, nunca. Bueno, en esta obra, o sea, era tan improvisada que ya él quedó desnudo, el otro se lo tenían que clavar en la cruz de Cristo y fue y se clavó solo. Terminaron todos, llegó la policía, parece, bueno, siempre viene la policía, ¿no? Las personas es como tremendo. Bueno, parece que a él se lo llevaron con camisa de fuerza y se tuvo que ir de Italia en este momento. Sí, y aparte, esta obra que fue armada como él quería que se hiciera en la vía pública, pero termina haciéndose Sí. en un teatro, es una performance teatral, diríamos. Pero rompe con lo que tiene que ver con la posición del espectador, porque el espectador pasa a formar parte de la obra performática, pasa a transformarla porque podía intervenir. De hecho, interviene el espectador. Y vos pensás que después Rancière escribe en el 2008 el espectador emancipado, donde dice que el teatro en realidad tradicional lo que hace es excluir al espectador, porque el espectador desconoce algo y está siendo manipulado por un otro. ¿Cómo romperíamos con eso? Y bueno, que el espectador sea activo. ¿Cómo puede ser activo? Y que participe. Y lo hace en el 63. En el 63 lo que hace es que el espectador pueda participar. Y se descoloca, rompe con cualquier estructura porque no se sabe qué va a pasar. Es muy importante el Cristo 63, porque rompe con toda una estructura que tiene que ver con considerar al espectador como una exclusión o que yo puedo manipularlo para mis intereses. No, el espectador forma parte y puede modificar la acción. Una especie de happening sería, quizás. Sí, pero va más allá, porque el happening tenés un decorado, un armado y es conducido. Se establece un recorrido. Sí, es verdad. Si bien se puede romper, pero es más difícil. Acá directamente se rompe. El espectador puede pegarte una trompada si quiere. Y yo no lo voy a parar. Seguimos y vemos a ver qué pasa. De hecho, él es llevado, se lo lleva a un loquero de monjas. Sí. Sí, con camisa de fuerza, todo. Exactamente. El happening establece una estructura que vos sabés cómo empieza y cómo va a terminar. Está más manipulado el espectador. Sí, más tipo esta obra. Claro, pero vos ahí no sabés qué va a pasar. Al incluir al espectador y darle el protagonismo, vos no sabés qué va a hacer. Tenés una idea, un recorrido, pero terminan prendiendo fuego lo que habían hecho entre ellos. De hecho, cada uno intervenía de la forma que le parecía. Sí. Sí, no, la parte más de organización fue como la primera parte, ¿no? Sí, claro, había un tranvía, había un recorrido, pero después al final, bueno, no sabía qué iba a pasar. Que era lo que le interesaba a Greco, a ver qué pasa, que haya una gran improvisación ahí. Sí, de mucha ruptura, es verdad. Creo que... Bueno, esta obra en el metro, en el Lavapiés, bueno, armó invitaciones, convocó prensa, convocó a todo el circuito cultural de Madrid y bueno, en la invitación decía: Greco firmará gentes, situaciones, cabezas de cordero y todo cuanto considere obra de arte vivo dito. Él siempre firmaba, ¿no? Sí.
Bueno, empezaron con un actor guiñado por Greco que hacía como un típico vendedor ambulante. Bueno, cuando llegaron al lavapiés, Greco se puso un balde verde en la cabeza y fueron hacia la salida. La multitud lo seguía, los amigos, artistas, toda la gente del metro. Entonces despliegan una gran tela, esta que vemos acá en la foto, y se ponen a pintar. La enrollan como un cadáver y la prenden fuego. Se forma una hoguera y bueno, después quedaron cenizas y bailaban todos alrededor del fuego. Como, bueno, sí, como decís vos, el momento superó a la acción. Después, bueno, llega la policía, se van, a Gallardo lo capturan. Bueno, las cosas que suceden cuando no se entiende lo que pasa. Sí, cuando no entienden. Ven fuego enseguida. Sí, ya está. Bueno, y acá esto también es interesante, ¿no? Cómo empieza a hacer estas obras que llamó Objets Vivants, donde empieza a incorporar personas a las telas y las pone, marca sus siluetas con líneas o pinta alrededor. Permite a las personas ir y venir, entonces como que eso también, ¿no? Descoloca mucho al espectador. Es como bastante performático, ¿no? Sí, en todo hay una acción del cuerpo y incluye al otro en la acción. Uh-huh. Bueno, es una apreciación de Pacheco. Bueno, es más de lo que venimos hablando, ¿no? De su paso de la insurgencia dentro de los límites del arte a sus acciones sobre lo real marcaron un momento de excepcionalidad en la escena porteña también. Y como muy bien, artistas que le pasó a Greco, que primero recibe el reconocimiento afuera y después recién acá. Porque en realidad acá era excluido, no era considerado dentro del circuito del arte. Siempre estaba al límite o por fuera. Y él le contestaba todo el tiempo a eso. Es cuando es reconocido afuera que acá se lo empieza a ver como, bueno, a ver quién es Alberto Greco. Que es unas luchas constantes que tenía Greco. Ahora escuchás a muchos hablando de Greco, sí, lo descubrimos, pero en realidad era muy excluido en el país. Martín empezó con esculturas, ¿no? Sí, empecé con escultura. Digamos que, claro, básicamente sos escultor. Sí, bueno, ahora desde los 19 años, va a ser un tiempo largo que empecé con la escultura. Laburando primero en ferias, después en encuentros y después en otros vehículos de difusión. Pero sí, empecé con si bien mi primer trabajo es con el dibujo, después del dibujo pasé a hacer escultura, soy escultor fundamentalmente. Bien. ¿Estas de qué época son? Ay, perdón. Y estas son del 2015, 2016. Bien. Bueno, yo acá tomé unas frasecitas tuyas. Bien. El semiocapitalismo me parece un concepto que está interesante. Sí, es el que utiliza Bifo Berari para simbolizar la época actual, ¿no? Donde tiene que ver no solamente estamos atravesados por un capitalismo que es distinto, en que ingresó la tecnología y no solamente aparece una dominación del cuerpo, sino una dominación de lo psíquico. Y donde a través del consumo el sujeto aparece dominado, pero de otra forma. Es como los nuevos tipos de trabajo, como podemos ver en la virtualidad, generan como que el sujeto ya no deja de ser el alienado, ¿no? El que se quiere, sino el que parece que es libre, piensa que es libre, pero en realidad está más sujeto que antes. Porque en esa manipulación que se le realiza, pensando de que goza de cierta libertad que le da el sistema, en realidad está automatizado y esclavizado de una forma distinta que no le permite ver que puede salir de eso. A diferencia de lo que denominaba Marx como la alineación, donde el obrero tarde o temprano se iba a dar cuenta de su cuerpo manipulado en la fábrica. Ahora se reviste de cierta libertad que en realidad tiene todo el sentido contrario.
termina siendo más esclavo, sin darse cuenta de esa falta de libertad que tiene. Es muy propio de hoy, de los avances tecnológicos y de la virtualidad. Me hace acordar a Byung-Chul Han también, no sé si lo has leído. No lo leí. O sea, él es coreano, pero vive en Berlín y habla exactamente de lo mismo, casi de la misma manera, te diría. Vos tenés ahora, por ejemplo, los nuevos trabajos virtuales que establecen que de tu casa vos estás cómodo, no tenés que salir, pero en realidad estás precarizado porque no estás sindicalizado, donde te hacen laburar más tiempo, pero vos no te das cuenta porque pensás que estás desde el confort de tu casa y estás como más libre, pero en realidad aparece un sometimiento psíquico que es hasta más perverso que lo otro. Exacto. Y nadie se entera prácticamente. Nadie se entera y se precariza, que a veces o sea, ni siquiera tenés a un sindicato donde poder nuclearte porque te piden que no estés sindicalizado. Claro. Entonces es aún peor todavía. Y aparte trabajas todo el tiempo. Todo el tiempo te pueden echar, o sea, y no te indemnizan. Sí, tremendo. Bueno. Y en la biosfera empezás a naturalizar ciertas cosas. Es como que empieza a ser, en vez del mundo que salís terrenal, empieza a ser la biosfera virtual tu mundo de acción. Si bien todo arte es político, yo hago un arte político que tiene que ver, sobre todo contestatario, con lo que tiene que ver con la política argentina. Claro, clarísimo. ¿Esto de qué año es? Más o menos también del 2015. La del globo es durante el macrismo. O sea, lo que ahí hice es una acción. Si bien se pueden ver algunas esculturas donde yo ya venía trabajando el tema del globo, de la jaula, es como ahí hace un paso al cuerpo, ¿no? Que ahora el cuerpo empieza a ser el símbolo de representar este sujeto nuevo. Y es una crítica al neoliberalismo, que tiene que ver cómo los medios de comunicación articulan y generan esa jaula para manipular al sujeto. Y ese concepto de felicidad, ¿no? Se podía ver en las imágenes ese sujeto alegre con los globos, y en realidad ese globo era un aire perverso que lo que buscaba era manipular para intereses puntuales y mercantiles que quería el poder de turno. Lo que hice es salir a la calle con una jaula y le iba ingresando periódicos, toda información, hasta que el sujeto quede casi colapsado por esa información. Iba caminando por la calle con ese globo amarillo, como si nada. Sí, algo vimos en el video. Esta se llama Aire, ¿no? Sí, Aire. Que y eso también fue en el momento que me hacen una nota, porque sale en C5N, en otros medios de comunicación. Ahí, al entrar en los medios de comunicación, se produce algo que a mí me resulta interesante, es que la obra pasa a masificarse y la obra ya empieza a se empieza a ver por los medios de comunicación. La obra se instala en el medio de comunicación. Entonces pasa de ser una performance en la vía pública para pasar a ser una performance difundida por los medios de comunicación, para mostrar también esa desinformación. Bien. Sí, el uso, sí, o sea, pasa bastante, con el chancho blanco también te pasa. Es sí. Como que se mediatizan las perfos y pasan a... Es muy loco lo que pasa con eso. Pero bueno, el chancho blanco lo busco. Claro. Una estrategia de buscar, porque lo que quiero poner es que en el momento que se transmite la performance, se pasa a ser una obra en sí. Claro. Y ahí se puede, o sea, paso a discutir sobre otro tema que tiene que ver con la manipulación que realizan los medios de comunicación con la información. Bien. Bueno, estas son las que vimos. De Neohábitat. Que también es una crítica al sistema, ¿no? Durante la pandemia, ese sujeto ya en realidad ya estaba aislado anteriormente por este sistema que te convierte cada vez más en individualista, en esta automatización del trabajo, en esta precariedad. Bien. Bueno, acá me pareció que ya venías con el proceso del chancho blanco, ¿no? Sí. ¿Qué es primero, la escultura o la performance? Primero la performance. Primero fue la performance.
Después de ahí salió las esculturas y después el chancho blanco. ¿Qué hay en la mesa? ¿En esta? ¿En la mesa de la escultura? ¿En la de la derecha o en la del chancho? No, la escultura. En la escultura es marmolina. Está toda la escultura está pasada a blanco y es marmolina con esto de simular de ese paso del tiempo. Ya no es la arena, sino el mármol. Claro. Bueno, y acá tenemos al chancho blanco en acción. Sí. Genial. Bueno, contémosle a los chicos que el chancho blanco se está postulando como candidato ahora a presidente. En su momento fue como legislador. Me parecía que había cambiado de... Sí, ahí construí, tomando el símbolo del chancho, ¿no? El chancho que era utilizado como para criticar siempre conocíamos al chancho obeso que se comía todo porque le interesaba eso, comerse absolutamente todo. Se comía el dinero, se comía todo. Era el chancho burgués. Simbolizaba o criticaba a la burguesía. Yo ahora lo que armé con esos símbolos que vienen, un chancho blanco. Es un chancho que ironiza y critica a los sistemas de la ultraderecha. De una forma irónica. Como el chancho blanco es flaco, bien vestido, es bien como son ahora, como salen en los medios de comunicación los partidos de derecha, y con esa ironía criticarlos a ellos. Entonces por eso puesto este civilizado, es blanco, odia lo negro, es discriminatorio. Es una forma que funcione como espejo de lo peor de la sociedad, que tiene que ver con esos factores xenófobos, de discriminación de clase y también de esta meritocracia o este individualismo que se vive. Entonces el chancho blanco va y bueno, articula de esa manera, con ese mensaje. Y se ha hecho amigo de muchas personas Sí, de hecho perfil, hay muchos que lo votarían, que es lo que trata de poner en juego el chancho blanco, que es lo terrible de una sociedad que puede llegar a votar a alguien como Milei, o volver a caer en un neoliberalismo como Macri, o en factores, en partidos que se la dan de progresistas, pero que en realidad tienen muchos tintes de derecha. El chancho blanco juega con eso. Por eso va a la sociedad rural. Porque la sociedad rural es la entidad de la crisis que vivimos alimentaria. La sociedad rural hace millones y solamente piensa en los dólares y en vender esas materias primas a precios extraordinarios. Entonces el chancho blanco se siente cómodo ahí. Lo que pasa es que cuando interroga en la vía pública, descoloca, porque no saben qué pasa acá. ¿Es una crítica? ¿No es una crítica? Y ahí juego con eso, ¿con verdad o realidad? ¿Qué es verdad? La única verdad es la mentira más eficiente. Sí, tal cual. Y esto fue la semana pasada. La semana pasada, sí. Porque lo que busca el chancho blanco es interrogar sobre los acontecimientos que van pasando. Primero construí un candidato como un chancho blanco que realmente es un candidato, que se postula, mostrando también, ¿no? de llevar al extremo esto que un personaje vestido de chancho se va a postular como presidente. Y mostrar dentro de esto lo que tiene que ver con lo más perverso de los partidos políticos, sobre todo ultraderecha. De hecho, el chancho blanco logra ser viral el día de las elecciones, porque lo que busqué es hacer una estrategia para ser tomado por los medios de comunicación y colocar la obra en los medios de comunicación y mostrar también cómo los medios de comunicación construyen una propia realidad totalmente distinta a lo que va sucediendo, con un mensaje que no tenía nada que ver con lo que se estaba plasmando, pero que la iban construyendo, y logré que Macri se sacara una foto. Que Macri no se diera cuenta que estaba haciendo una crítica. Sí mismo, claro. Sí, no, fue impresionante. Y aparte, exactamente, mostrar a alguien que con un gran poder, de repente se saca una foto con el chancho blanco, y el chancho blanco lo que actúa es como señalización. Donde está el chancho blanco está mostrando donde hay un chancho blanco de verdad. Claro.
tal cual. Y eso de no aparte saber hacer una crítica permitió profundizar. Te decía que me pareció haberte visto también que te hacían alguna nota. Sí, de hecho, yo lo que hice es hice toda una estrategia que por suerte ese día salió bien, que necesitaba que los medios de comunicación lo difundan para colocar la obra en los medios de comunicación y ser críticos a eso. Entonces, sí, me levantaron los medios de comunicación y armaron su propio discurso, porque tampoco sabían por dónde venía. Entonces, los medios de comunicación neoliberales, cuando vieron la foto con Macri, trataron de armar un relato. Claro, como ante el miedo de que a ver qué es. Exactamente. ¿No? Los medios progresistas, porque dentro de eso Página 12 o algunos, no sabían de qué se trataba, pero tomaron el discurso de los medios de derecha. Hubo pocos medios que lograron algo tan sencillo. Se metían en la web, porque yo entregaba folletos con los datos para meterse en mi página de Instagram. Con solo chequear un poquito la información se iban a dar cuenta de lo que era el chancho blanco. Sí, claramente. Sin embargo, eso no lo hicieron. ¿Por qué? Porque es tanto la inmediatez que era mandar la información inmediata. Y también mostrar la ridiculez, ¿no? De un chancho blanco bailando en las elecciones como no importándole nada, y mostrar de lo que también significa la política, ¿no? Esa construcción que realizan los medios de la política. Sí, no sé si fue Feynman o alguien así que decía, jaja, como un personaje chistoso que aparecía ahí, como pintoresco, claro. ¿No? De hecho, después se da cuenta Feynman y es cuando me sacan. De hecho, al día siguiente me quieren hacer una entrevista de Canal 13. Y cuando se dan cuenta que en realidad estaba siendo crítico de la derecha, me sacaron del aire. Eso también es interesante. Bueno. Yo estoy haciendo todo un relevamiento de todo lo que pasó. Pero es interesante porque también permite que la acción vislumbre eso. Los medios de comunicación son medios de poder que articulan y juegan a favor de alguien. Acá está en el Congreso, ¿no? Ese es en el Congreso. Porque el día que asumían, como el chancho blanco, él se considera diputado, asumió el día de los diputados. Yo no pude entrar adentro del Congreso, pero él asumió afuera. Y me llevé ahí los libros que representan al chancho blanco, que es el Roca, lleva el Facundo de Sarmiento, porque el partido de él se llama Civilización, porque defiende a Sarmiento y está en contra de la barbarie. Claro. Es una forma igual, irónicamente criticando a lo que así se construyó el país, ¿no? Con esto de mirar primero a Europa, de lo blanco, de odiar a lo nuestro. Tal cual. Y también nace con las primeras acciones las realizo en el Malva y en Arte Va también, en el Bellas Artes. Porque lo que... Claro, eso también es una crítica clarísima. Nace como una crítica al sistema del arte. Claro. Yo considero que en Argentina las artes visuales están atravesadas por un sistema de poder. Ese sistema de poder se adueñó, hoy en día están creadas también por fundaciones que articulan como el arte como poder, pero como sistema de exclusión. Entonces son pocos los artistas que pueden ingresar, son pocas las obras críticas a un sistema que les permiten la difusión. Sin ir más lejos, los concursos, que muchas veces están manejados por fundaciones, son un sistema de exclusión, donde la mayoría, por citar un ejemplo, son 5.000 artistas que mandan y entran el 0,05. O sea, el artista hoy en día está condenado a prácticamente a dedicarse a otra cosa, porque solamente un circuito chico decide quién puede mostrar o no mostrar. Entonces el chancho blanco también, porque el chancho blanco no necesita invitación, él va directamente e ingresa para mostrar esta privatización que existe en algunos terrenos, y en las artes visuales sobre todo. Entonces también juega ahí, no solamente con la política argentina, sino también con el sistema institucional del arte. ¿Y cómo te llevas con entrar a uno de esos, no sé, premios, salones? Y sí, ahí entra la discusión, porque por un lado... Sí, te pregunto porque necesitas, es difícil. Sí, porque necesitas espacios
sabés que necesitas de espacios de difusión, y si hoy en día uno piensa en vivir del arte, de ser remunerado con el arte, lamentablemente aparecen estos circuitos, donde a mí me parece interesante estar, pero cuestionándolos. Entonces, ¿cómo te llevas? Y yo me llevo de una manera como de crítica. He participado en muchos de ellos, he sido seleccionado y soy crítico de eso, de que es un sistema de exclusión, de que debería modificarse, de que, por ejemplo, no puede haber, muchas veces ahora hablamos de los cupos y decir, bueno, si establecemos los cupos, establecemos lugares grandes para que la mayor cantidad de gente ingrese. También me interroga como a mí como artista, porque yo no me puedo sentir contento si soy elegido entre muchos cuando muchos son excluidos. Me siento más contento cuando mayor cantidad ingresa. Claro. También para ir generando espacios autogestivos que permiten vivir del arte. Es una lucha constante, es un poco cuando vimos la obra de Greco. Es una lucha donde aparece, donde me parece puntual marcarla y también pensando en que pueda modificarse aunque sea algo. Bueno, sí, yo te iba a preguntar cuál era, por qué habías elegido a Greco, pero está claro. Está bastante Greco, claro. Digo, si bien después se lo adueña la institución, porque las muestras que vemos, por ejemplo, hicieron en el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, la última muestra de Greco. Pero una cosa es muerto, o sea, pero él siempre fue cuestionador, y permitir esa discusión. Como por ejemplo, se entiende cuando muchas veces los artistas quedamos muy relegados a esto, y con este miedo de... Es difícil, ¿no? Vos tenés el sueño de poder desarrollar tu obra y te ves impedido todo el tiempo porque los lugares son privatizados, son de exclusión y terminás desarrollando otra cosa. Y ni siquiera la posibilidad de mostrar. Entonces, entrás con esta ilusión de, bueno, ser seleccionado acá por ahí es una ventana para poder ganar más espacios, para poder mostrar mi obra a más lugares. Entonces aparece esa discusión de me parece que es difícil, es un camino difícil, pero yo no encuentro otra que darla. De hecho, sí, salir a la calle es empezar a construir territorios que sean por fuera de eso. Aunque no quiera decir que uno pueda llegar a estar en lo institucional, pero también marcando que existen otros espacios que uno pueda construirlos. Y sí, porque si no el sistema nos traga, que es lo que pasa ya siempre, es como todo lo que se sale del sistema, el sistema lo trae para adentro y lo normaliza. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo, comentar algo, saludar a Martín, saludarnos. ¿Están ahí o se fueron todos a dormir? Bueno, gracias a todos los que están. Estamos. Bien. Bien. Hernán es profe de artes visuales también. Ah, qué bueno. Bien. Buenísimo. Sí. No, estaba por decir, me estaba acordando de algunas de las figuras que habías armado. Vos sabés que hay un artista mexicano que se llama Alejandro Santiago. Yo le digo Alejandro Santiago, pero creo que Ramírez es el apellido. Y vos sabés que trabaja con tu negativo. En realidad el tipo ya murió hace como 10 años murió el tipo, pero trabaja con tu parte negativa, digamos, de la obra, eso de que vos la llevás a los lugares donde hay mucha circulación, donde hay algunos medios de comunicación que le dan otro alcance también a la obra. Y este tipo, que es mexicano, empezó a trabajar la problemática, es un pintor y grabador, empezó a trabajar el problema de la migración mexicana hacia Estados Unidos. Bueno. Y este hombre lo que hace es, en un pueblito que está prácticamente despoblado, que solamente viven mujeres y niños, empezó a construir esculturas que las llevaba a las calles, las ponía en las veredas. Entonces
el pueblo es sumamente desconocido, es Teococuilco, no estoy muy seguro cómo se llama. Y lo único que lo habitan son las mujeres, o sea, las mujeres ancianas, las mujeres que esperan las remesas de los maridos y los niños. Y además, estas esculturas que vienen a reemplazar a estos hombres que han migrado, muchos que por ahí han muerto, muchos que todavía continúan trabajando en ese lugar. Digo, además de ser un pueblo absolutamente pobre, digamos, y con muy poco turismo, digamos, porque la mayor parte son granjeros y ganaderos, digamos. Y veía esta idea del espacio deshabitado, sin difusión, casi triste y desolado, digamos, y lo veía en contraposición a tu obra, que siempre estabas alrededor de la gente, mostrándote. Después, en todo caso, te mando en todo caso una biografía del trabajo de él. No lo conozco, pero suena interesante poder ver los laburos. Sí, me parece. 2501 migrantes se llama la obra. ¿Y él es? Alejandro Santiago Ramírez. Aldana dice: hola a todos, muy bueno todo lo que expuso Martín, me interesó la crítica al neoliberalismo llevada en esa intervención y su repercusión en los medios de comunicación. Felicitaciones. Gracias, Aldana. Alda es profe de historia y qué bueno. Bueno, ¿algo más que quieran comentar? Si no, vamos despidiendo. Bueno, gracias por la invitación, antes que nada. Está bueno. No, gracias a vos, Martín. No, muchas por gracias. favor. Y bueno, ya nos veremos por ahí performeando. ¿Cuál? No, nos quedó ahí pendiente una. Sí, y bueno, si quieren, yo les recomiendo que lo sigan a Martín por sus redes, Martín Hermida _Tierra y Huesos, en Instagram y en Facebook, porque nada, está bueno seguir todas las peripecias del chancho blanco, por dónde anda, todo lo que le va sucediendo, que es muy, muy divertido. Digo, si uno se corre del lado de la crítica, es como divertido, ¿no? Como dijo Feynman. Es que bueno, la idea es jugar con eso. Y aparece, también interroga esto de la performance, tiene un lugar ahí de lo sagrado, que me parecía también transitar con la ironía. ¿Qué pasa con la ironía? Con esto que termina también mostrando un costado hasta más perverso de lo que tiene que ver ese reflejo social. Porque en esa risa aparece algo ahí que nada, es interesante vislumbrarlo y accionarlo. Sí, es como una risa incómoda, ¿no? A veces. Sí, en algunos lugares incomoda, que muestra también esta posición de poder. De hecho, tuve un encuentro con Larreta y Larreta como que... Larreta es muy vivo. Me gustó tanto. Es muy vivo, se dio cuenta enseguida. Y las instituciones del arte también. No les gusta mucho, no les gusta que alguien vaya sin invitación. Y el Chancho Blanco pone esto, de lo que para mí es que se volvió una privatización el arte. ¿Quién es el performer que expone? ¿Quién era? Que había expuesto en la Bienal, ahí afuera también, no invitado. Bueno, fue García Uriburu. García Uriburu. No sé, no me y suena. Después fue Coso, Basqui en la Bienal de Venecia. Sí, Basqui, es verdad. Que ahora se volvió en la rural se volvió en un prototipo ahí de... Sí, es interesante también para analizar la obra, que yo considero que en el momento que dejó de estar en la calle la obra de Basqui, dejó de ser contestataria. Porque sí, tal cual. Bueno, se la comió el sistema también. Se la comió el sistema. Vamos transando. Bueno, Uriburu había, no sé si no había sido invitado a la Bienal de... También. De hecho, sí, porque lo que hizo tirar tinte verde sobre la Bienal sin ser invitado y lo metieron preso. Sí, bueno, ahora institucionalizado totalmente. Lo llevan. Sí.
Sí. No, bueno, lo llevaron, lo encarcelaron, pero ahora está absolutamente institucionalizado, digo, Tal cual. porque entró en el sistema esta idea de esta crítica que vos estás planteando de la obra, bueno, ya hace trabajo, se expone, digo, institucionalizado en el sentido del institución arte dentro de Argentina y dentro del mundo, digamos. Sí, tal cual. El sistema lo vuelve reconvirtiendo. Y también ahí nos interroga el artista qué es lo que queremos en realidad, pertenecer o contestar a algo que nos parece injusto y que vislumbra un sistema de exclusión. No, esta palabra de institucionalizado me suena, no sé, el otro día me la dijo una amiga mientras estábamos hablando de los presos y eso, y no, yo lo hacía más referencia a lo presidiario, digamos. Ahora lo vengo a traer acá, digo, el artista que se convierte, que es reconocido, se convierte en un institucionalizado. Creo que yo lo había visto de la película Sueños de Libertad, donde una conversación entre dos presos le dice, tenés que estar institucionalizado, tenés que seguir todas las reglas. Aplicado con el arte, cuando entra ya en las galerías, en las muestras. Sí, en realidad institucionalizados estamos todos, digo, nosotros damos clases en una escuela, Sí. en una, digo, es todo institución, el Estado mismo, ¿no? El Estado, No, por eso, no lo que uno critica es el sistema de exclusión. O sea, está bien que se compra, se establezca un parámetro en el cual el Estado se tiene que hacer cargo, sobre todo lo cultural. Pero lo que criticamos es cuando se reproduce un sistema de exclusión, donde la mayoría son excluidos, por no entrar dentro de ciertas normas, y donde lo privado entra en lo del Estado. Entonces vemos a curadores o instituciones que articulan en forma privada con fundaciones, pero también con el Estado, reproduciendo ese sistema de exclusión. Estamos de acuerdo que existan, me parece bien, pero tendría que ser un poco más justo. Claro, Igual, como dice, me parece que me dice que no espere nada del Estado. Digo, pero ¿cómo no voy a esperar nada? Pues somos sí, todos. Claro. De hecho, yo salgo a la calle a hacer una performance y me detiene la policía, es el Estado el que, o sea, ¿tenés libertad o no? El tema es ver los límites, hasta dónde se establece, hasta dónde dibujamos de que la institución del arte es libre cuando en realidad reproduce un sistema de exclusión. ¿Qué buscamos? Que existan, pero que esto no exista, la reproducción de un sistema de exclusión. Donde no se le dé intervenciones a los que excluyen. Donde un artista que es crítico al neoliberalismo no sea, depende del gobierno de turno, excluido o no. Sí. Bueno, hay gobiernos que directamente excluyen el arte con todo. Claro. Y en las artes visuales se le delega, o sea, es muy también del progresismo decir, bueno, las artes visuales son populares hasta qué punto. Bueno, no son populares porque están privatizadas, donde por lo general no se le da un acceso a la gente, a la mayoría de la gente, y sobre todo lo que consideramos populares, y porque el sistema a veces quiere esos grupos dominantes que sea de exclusión, donde solamente sea una élite que participe de esa discusión. Claro. Entonces, esta reproducción, ¿cómo tiene que ver un contrapoder con respecto a eso? Entonces, ahí donde tendría que estar el Estado o articular ciertos elementos que permitan que la mayor cantidad de artistas tengan una canalización de su obra, aparece también ahí lo de exclusión, donde se lo delega quizás a fundaciones o medios privados que se encarguen de esto que a nosotros nos sobrepasa o no nos interesa tanto. Y ahí está el rol como artista. Bueno, ¿cómo articulamos ahí? ¿Cómo hacemos? ¿Seguimos mirando para el costado? ¿O nos ponemos contentos cuando el sistema de exclusión te elige a vos? ¿No? Yo digo, ¿cuántos lugares tiene el Estado para realizar muestras? Bueno, el Salón Nacional se tendría que hacer en Tecnópolis, por ejemplo. Donde la mayor cantidad, ¿cómo puede ser que un salón no tenga el voto de la gente? Las artes visuales, ¿son populares hasta qué punto? Bueno, no son populares porque están privatizadas, donde por lo general no se le da un acceso a la gente, a la mayoría de la gente, y sobre todo lo que consideramos populares, y porque el sistema a veces quiere esos grupos dominantes que sea de exclusión, donde solamente sea una élite que participe de esa discusión. Claro. Entonces, esta reproducción, ¿cómo tiene que ver un contrapoder con respecto a eso?
Entonces, ahí donde tendría que estar el Estado, o articular ciertos elementos que permitan que la mayor cantidad de artistas tengan una canalización de su obra, aparece también ahí lo de exclusión, donde se lo delega quizás a fundaciones o medios privados que se encarguen de esto que a nosotros nos sobrepasa o no nos interesa tanto. Y ahí está el rol como artista. Bueno, ¿cómo articulamos ahí? ¿Cómo hacemos? ¿Seguimos mirando para el costado? ¿O nos ponemos contentos cuando el sistema de exclusión te elige a vos? ¿No? Yo digo, ¿cuántos lugares tiene el Estado para realizar muestras? Bueno, el Salón Nacional se tendría que hacer en Tecnópolis, por ejemplo. Donde la mayor cantidad, ¿cómo puede ser que un salón no tenga el voto de la gente? Ya estar generando esto es intentar encontrar una vuelta y darle para adelante. De que salga alguno de estos subsidios para poder hacer este encuentro, aunque sea que vengan 2 o 3. Está buenísimo. Como cierre del ciclo Café con Pepa, puede estar bueno. Bueno, nos vemos entonces un día de estos. Gracias Gabriela, gracias Hernán, gracias a todos los que estaban. Bueno. Un gusto conocerte, Martín. Igualmente. ¿Sabes que yo había visto algo? Vos sabés que yo había visto algo de tu obra, pero yo no sabía de dónde la registraba y ahora me estoy acordando que vi algo en algún artículo, pero... O en Instagram. En alguna foto, pero no sabía de quién era, por eso que por ahí la reconocí. No. Bueno. Pero Gracias. bueno, sí. Gracias. Ya hay difusión. Bueno, muchas gracias, Martín. Okay. Nos vemos. Besos. Hasta luego. Adiós.